Ya. Entonces no se olviden igual de ponerme la asistencia en el chat si es que van, si es que ahorita sí ya no les nombré para los que faltan. El día de hoy tenemos que acabar la unidad 1, que es esta unidad introductoria, ¿ya? Entonces, vamos a hacer durante la primera parte una actividad para la que les voy a dividir en grupos. Entonces, voy a compartir un ratito mi pantalla para que tengan idea de dónde están las cosas. Estamos ahorita en semana 3, ¿verdad? Con ustedes. Y ustedes creo que tienen escondida la semana 3. Sí, listo. Ya, verán. En esta semana 3 tengo que cerrar el tema yo de principios de evolución, pero para esto vamos a iniciar con una lectura que van a hacer ustedes en grupo y en base a esa lectura, ustedes, la lectura está aquí, lectura de la semana, evolución de los seres humanos, porque nos vamos a tratar de enfocar en eso. De aquí ustedes se pueden descargar la lectura y el foro esta vez no lo vamos a hacer como un foro académico como está aquí, sino que lo que vamos a hacer es que los grupos en los que yo les voy a dividir, ustedes van a hacer un mapa conceptual acerca de la evolución de los seres humanos, de todo lo que comprende, ¿no es cierto?, la evolución de los seres humanos. Entonces, como este es un tema súper amplio que tiene que ver con parientes, con características desarrolladas, que diferencian, ¿no es cierto?, de los otros grupos, características similares y todas esas cosas. Todo eso que está en la lectura, ustedes van a integrar en un mapa conceptual. Entonces, la primera presentación que les voy a hacer yo ahorita es solo una introducción chiquitita a cómo hacer un mapa conceptual, ¿ya? No es muy difícil, no es nada del otro mundo, pero sí necesitan ustedes tener como unas bases, ¿ya? Ahí están viendo la presentación. Sí, profe. Sí, profe. Ya. Entonces, en realidad los mapas de aprendizaje son parte de un conjunto súper grande de herramientas de aprendizaje que ustedes tienen ahora y en realidad es una manera súper buena de asegurarse de que ustedes hayan captado lo esencial sobre un tema, ¿ya? Porque agrupa un conjunto de informaciones contenidas, ¿no es cierto?, acerca del tema de una manera lógica, las va estructurando un poco para enseñar cuáles son las relaciones que existen entre estos distintos conjuntos de información, exactamente un poquito como la evolución, como hemos venido viendo hasta ahora, ¿no? La sistemática es una cosa como integral que abarca, ¿no es cierto?, información que viene de varias disciplinas y pone orden en un sistema. Los mapas conceptuales hacen exactamente lo mismo si queremos hacer una analogía, ¿ya? Entonces, este instrumento de aprendizaje está basado, como ustedes ya pueden ir captando, en qué es lo que relaciona, ¿no es cierto?, los distintos conceptos que comprenden, ¿no es cierto?, un determinado tema, ¿ya? Entonces, los mapas conceptuales a ustedes, ¿qué les van a ayudar? Les van a permitir explorar, ¿no es cierto?, toda la información que se conoce acerca de un tema determinado. Podemos estar hablando, por ejemplo, sobre la rehabilitación, las técnicas de rehabilitación. Podemos estar hablando, por ejemplo, de cuáles son los distintos tipos de entrenamiento de acuerdo a las diferentes disciplinas y lo que implica. O, por ejemplo, cómo hacer, o sea, los pasos que comprenden, por ejemplo, la rehabilitación oral de una persona o, por ejemplo, todo lo que se conoce acerca del tema de altas capacidades y disincronía motriz, por ejemplo. Entonces ahí ustedes tienen una temática, alrededor de esa temática hay un montón de información y con un mapa conceptual ustedes pueden poner, ¿no es cierto?, de manera gráfica todo este conjunto de conceptos, ¿no es cierto?, y darle una estructura justamente como ven aquí ustedes con las flechas, ¿no es cierto?, que denotan la relación entre los distintos elementos, ¿ya? Entonces, esta es una herramienta de representación y organización
del conocimiento en cualquier disciplina, y para las personas que son un poquito más gráficas en cuanto al aprendizaje, es una herramienta que ayuda mucho a potenciar el conocimiento y la retención de la información, ¿ya? Y esto en realidad está fundamentado un poco en lo que ahora conocemos, que es la manera en cómo ustedes, esta nueva generación que está bombardeada de información, a diferencia de lo que yo viví hace más de 20 años, ustedes aprenden de una manera súper diferente a la que yo aprendí a aprender, ¿ya? Y las generaciones actuales, ¿no es cierto? ¿Cómo es que aprenden? Aprenden en base a lo que se conoce como una pirámide de aprendizaje, ¿ya? Ustedes, ¿no es cierto?, que pertenecen a esta generación tan particular en donde ustedes tienen la información a la punta de los deditos, ¿no es cierto? Cualquier cosa googlean, eh, tienen un montón de herramientas, ¿no es cierto?, como Google, como, qué sé yo, Instagram, tienen millones de millones de millones de fuentes de información, tutoriales de YouTube. Ustedes aprenden de una manera súper distinta y retienen la información de una manera súper distinta. Yo aprendí a estudiar leyendo y sintetizando. O sea, yo leo, hago resúmenes, ¿ya? Pero en su caso, o en general las generaciones actuales, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando están aprendiendo, retienen solamente 5% de lo que oyen. Ahorita probablemente algunos de ustedes solo me están viendo mover la boca y no les queda pero ni una sola palabra de lo que les estoy diciendo, ¿ya? De ahí, ustedes, si es que además de oír, leen algo, como por ejemplo, si esta presentación fuera solo texto, ustedes retendrían el 10% del conocimiento. Si yo a esta información le añado, ¿no es cierto?, gráficos, le añado fotos, le añado figuras, le pongo un contenido un poquito más visual, el porcentaje de retención de la información sube al 20%, ¿ya? Y si realmente ustedes hacen un proceso de escucha activa, de realmente, o sea, no solamente tener a una persona hablando que funciona como ruido de fondo, sino realmente poner atención, nosotros retenemos el 30% de lo que vemos y oímos, ¿ya? Si además nosotros le añadimos a este tema, ¿no es cierto?, lo que ustedes van a hacer hoy día, que es justamente discutir la información que se les está presentando en base a unas preguntas, ¿ya? Ustedes ahí sí retienen el 50% de la información. Fíjense el gran cambio que hace que ustedes puedan expresar con sus propias palabras y preguntar y justamente intercambiar opiniones acerca de la información que se les está presentando. Ustedes pasan de un 5 a un 50%, es 10 veces más, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, si yo en este caso no les doy directamente los contenidos, sino que les doy las herramientas para que ustedes hagan o construyan algo alrededor de un tema, ahí sí ustedes aumentan su retención del conocimiento al 75%. Y si ustedes luego tienen que presentar esto, la retención sube casi al 100%, o sea, llega al 95%, ¿ya? Entonces, un poco el aprendizaje ahora, como se le conocen las distintas técnicas, ¿no es cierto?, como esta clase invertida o aprendizaje por proyectos, todas estas se basan en justamente estos distintos pasos o porcentajes que tiene la pirámide de aprendizaje. Es haciendo y enseñando lo que nosotros estamos recibiendo como información o que nosotros mismos tenemos que buscar, ¿no es cierto?, acerca de un tema, lo que nos va a permitir retenerlo mejor. ¿Ya? Entonces, un mapa conceptual es una buena manera justamente de hacer lo último, de decir y hacer. Entonces, ustedes van a coger la lectura, van a buscar, ¿no es cierto?, cuáles son los elementos más importantes, van a hacer este mapa conceptual y uno de ustedes lo va a presentar, ¿ya? Entonces, ¿qué componentes nomás vamos a encontrar nosotros en un mapa conceptual? ¿Ya? El mapa conceptual es, como ya les dije, ¿no es cierto?, una representación gráfica de distintos elementos que conforman, ¿no es cierto?, un tema.
¿ya? ¿Cuáles son los elementos que van a justamente ir conformando este tema? Hay distintos niveles, ¿no es cierto? Y eh, estos simplemente son, como quien dice, los componentes de esta representación gráfica. Entonces, en un mapa conceptual, nosotros vamos a tener primero los conceptos, ¿ya? Después vamos a tener nosotros conectando los conceptos, las que son, o se conocen como proposiciones, y estas básicamente son ya entonces la unión, ¿no es cierto?, por un lado de los conceptos y de las palabras de enlace, ¿ya? ¿Qué quiero decir con todo esto? Las palabras de enlace, por lo general, son verbos, ¿ya? Son acciones. Son lo que permite pasar de una casillita a la otra. Las casillitas en este caso son en cambio, no sé por qué aquí no se despliega. ¿Ya salió? Sí, eso, ya. Las casillas, por lo general, en cambio, son los conceptos. Un concepto dentro de un mapa conceptual es un elemento, ¿ya? Entonces, los conceptos dentro de esta representación gráfica son básicamente sustantivos que van a representar un elemento que puede ser una cosa concreta o puede ser una cosa abstracta, ¿ya? Un elemento puede ser el aire, un elemento puede ser el sistema nervioso, un elemento puede ser eh, qué sé yo, lesiones en el deporte, ¿ya? En este caso no es una única palabra, pero este conjuntito de palabras que va en esta casilla que constituye un concepto es una entidad, es un objeto en sí. Entonces puede ser un sujeto y un calificativo, ¿ya? En ese caso. También podemos tener conceptos abstractos dependiendo de la temática que nosotros estemos analizando. Entonces, por ejemplo, podemos tener como conceptos la democracia, las elecciones en el Ecuador, la religión, eh, el aprendizaje, la comunicación, ¿ya? Y una cosa súper importante ya a nivel de organización de un mapa conceptual es que cada una de estas cajitas solamente tiene que contener un concepto, ¿ya? Y eso deriva en lo último que caracteriza a los conceptos y es que cada concepto que ustedes encuentren para una temática debe aparecer solamente una vez en su mapa conceptual, ¿ya? Los conceptos están entonces conectados, ¿no es cierto?, por estas palabras de enlace que son verbos. Van a representar una acción que une, ¿no es cierto?, dos de estas cajitas. Y cuando las cajitas se unen y se forma como una línea entre, ¿no es cierto?, esta primera caja, esta segunda caja y esta tercera caja. Aquí estas dos cajas van a estar enlazadas por un verbo y estas dos cajas van a estar enlazadas por un verbo. Toda esta línea de aquí es lo que conocemos como una proposición, ¿ya? Entonces, las proposiciones son como quien dice las que van estructurando su mapa conceptual. Entonces, las proposiciones, cuando están bien construidas, se pueden leer como oraciones completas. En este caso que les estoy enseñando, entonces es una oración completa que se lee como para abajo, ¿ya? Entonces, aquí serían, ¿no es cierto? Si nos basamos en los ejemplos que yo les he puesto aquí, ¿no es cierto? Sería, por ejemplo, las plantas, la línea que une tendría que decir tienen, y acá abajo yo tendría que tener hojas, ¿ya? En en el caso, por ejemplo, del último ejemplo, la energía obedece las leyes de la conservación. Entonces, ustedes tendrían en la primera cajita la energía, el conector obedece, y aquí ustedes tienen leyes de la conservación, porque leyes de la conservación en sí es ya un concepto, ¿no? Son tres palabras, pero son tres palabras que representan eh, una sola idea, ¿ya? Estas de aquí se conocen como proposiciones estáticas por el tiempo de los verbos, ¿ya? Esto de aquí se lee como una cosa que no cambia, ¿ya? Las plantas tienen hojas.
Eso es como una generalidad, ¿ya? Las proposiciones pueden ser, en cambio, dinámicas y esto puede depender, por ejemplo, de las palabras de enlace, del tiempo que uno les dé. Entonces, en este primer ejemplo, el aumento en la lluvia va en la primera casilla, ¿no es cierto? Es el primer concepto. El enlace es puede causar, porque esta relación puede o no ser siempre así. Eso es lo que le vuelve dinámico y en esta casilla ustedes tendrían inundaciones. Entonces, el aumento en la lluvia puede causar inundaciones. ¿Por qué es dinámico? Porque, por ejemplo, ahorita en Quito ha llovido como pocas veces hemos visto, pero no hemos oído tanto de inundaciones, ¿no? Entonces, en este caso, el aumento en precipitación no ha causado inundaciones, entonces esa proposición puede o no ocurrir siempre, ¿ya? Tienen ustedes un segundo ejemplo, el desempeño académico en la secundaria es un buen predictor de el desempeño académico en la universidad. Eso puede o no puede ser cierto, ¿no es cierto? A veces uno en el colegio todavía no encuentra muy bien qué es lo que a uno le gusta, llega a la universidad y se da cuenta que la terapia física es su pasión y ahí, por ejemplo, uno sí se mete pero de cabeza y las notas suben súper bien, o sea, ustedes están bien notas. O, eh, por ejemplo, en los estudiantes con superdotación, eh, se ve en cambio mucha deserción a nivel de la universidad porque justamente la universidad no les propone o no tiene los recursos o las herramientas para mantenerles motivados y que tengan las necesidades de aprendizaje que ellos tienen satisfechas. Entonces hay mucha deserción en ese caso. ¿Ya? Uno pensaría que eso no pasa, pero suele pasar, ¿ya? Entonces, así vas construyendo tus proposiciones, ¿no es cierto? E identifican los conceptos, las palabras de enlace para justamente ir formando, ¿no es cierto?, estas oraciones que se leen como de corrido, que son las proposiciones, ¿ya? Entonces, ¿cómo van a hacer ustedes este mapa conceptual? ¿Ya? El mapa conceptual tiene que cumplir unas 3 condiciones que yo les he puesto aquí, ¿ya? Ustedes tienen que decidir si el mapa conceptual que ustedes van a hacer refleja relaciones que son jerárquicas. ¿Se acuerdan cuando les hablé de la sistemática, no es cierto? Que los dominios incluían a los reinos, que luego los reinos incluían a los órdenes de las familias, y las familias de las especies, ¿no es cierto? Era un sistema jerárquico en el cual adentro estaban anidados diversos subgrupos, ¿ya? Pero en el caso de los mapas conceptuales, esto no necesariamente puede ser así. Depende de qué conceptos y cómo vayan identificando qué son las relaciones entre los conceptos que ustedes van a poner en su mapa conceptual se estructuren. Entonces, por ejemplo, ustedes aquí tienen un mapa conceptual que es un poco como una mezcla entre un sistema jerarquizado, porque aquí ustedes tienen justamente, por ejemplo, algunos algunos puntos en donde ustedes ven, ¿no es cierto?, que hay como una relación de inclusividad, pero de jerarquización, pero también hay lugares, ¿no es cierto?, en donde ustedes ven que las flechas un poquito se cruzan, ¿no es cierto?, para denotar que no todo es tan lineal, sino que hay muchos conceptos que están interrelacionados entre ellos, ¿ya? Eh, el mapa conceptual, por definición, tiene que ser una síntesis del conocimiento, ¿ya? Entonces ustedes cuando leen su texto tienen que primero identificar cuáles son las palabras claves, cuáles son esos conceptos más importantes sobre la temática y a partir de ellos, ¿no es cierto?, ir desarrollando como un punteo de ideas, ¿ya? Para justamente hacer como un resumen y el resumen es lo que ustedes luego plasman de manera gráfica y esta gráfica tiene que tener un impacto visual. Entonces, por ejemplo, este de aquí está como bien organizado, pero así como que bien, bien, bien bonito y que te llama la atención a la vista, no se ve tanto, ¿ya? Entonces, para hacer el mapa conceptual sobre la lectura de la evolución de los seres humanos, ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes van a leer el material y lo primero que tienen que hacer es encontrar un poco cuál va a ser la pregunta que ustedes quieren contestar
o el enfoque que le quieren dar ustedes a su mapa conceptual. Por ahí alguien de pronto quiere hablar de la evolución de los seres humanos en cuanto a la filogenia. Entonces ahí ustedes tienen que encontrar todos los conceptos que abarca este tema. De ahí, entonces pasan al paso 2, hacen una lista de estos conceptos importantes y lo que tienen que hacer es irles como rankeando, como haciendo una calificación de su nivel de importancia, ¿ya? Si es que ustedes no logran encontrar un orden o una importancia suprema, o sea, una importancia graduada, ¿no es cierto?, de estos conceptos, su mapa conceptual de pronto no es jerarquizado, sino que es más bien una cosa inclusiva como el que les acabo de enseñar, ¿ya? Entonces eso les ayuda un poquito a identificar con qué tipo de mapa conceptual ustedes van a terminar, ¿ya? Y finalmente, ¿no es cierto?, ustedes ponen los conceptos, ¿no es cierto?, en la hoja y tienen que ir escribiendo los verbos que van a interconectar, ¿no es cierto?, cada concepto en las liñitas que conectan las cajitas, ¿ya? Al final, ¿no es cierto?, tienen que revisar ustedes si es que su mapa conceptual contesta la pregunta que ustedes se plantearon en un inicio y si es que no, tienen que ir evaluando primero la relevancia de los conceptos que ustedes pusieron en las cajitas. Tienen que ir evaluando si, por ejemplo, las palabras, los verbos conectores, las palabras de enlace, eh, relacionan bien las dos cajitas entre las cuales se encuentran, ¿ya? Si es que muchas de las cajitas están conectadas por palabras de enlace que se repiten, de pronto ustedes tienen que reevaluar, ¿no es cierto?, la estructura de su mapa conceptual. Tal vez ustedes pensaron que no era jerarquizado, pero sí es, o viceversa. Ya es una cosa más inclusiva y no en realidad jerarquizada. Ya, entonces les voy a poner aquí unos poquitos ejemplos de mapas conceptuales. Este de aquí es un mapa conceptual jerárquico y entonces el mapa conceptual jerárquico tiene siempre el concepto central, el que está en el corazón de su pregunta planteada, encima, a la cabeza, ¿ya? De este se van a derivar una serie de conceptos primarios, ¿no es cierto?, que cada uno de ellos tiene su propia palabra de enlace con el concepto central, ¿ya? A veces cuando tienen algo que es jerarquizado, puede tal vez repetirse la palabra de enlace, pero por lo general no debería o puede tener ligeras variaciones, como aquí debe tener o puede tener, ¿ya? De ahí, a partir de estos conceptos primarios que tienen ustedes aquí, derivados del concepto central, tienen ustedes una serie de conceptos secundarios que ya son derivados, ¿no es cierto?, de estos de aquí del primer nivel, y también cada uno de ellos está relacionado, ¿no es cierto?, con el segundo nivel mediante estas palabras de enlace. Algunos de ellos pueden a veces tener relaciones, ¿no es cierto?, como quien dice, entre conceptos de un mismo nivel, como el caso de aquí, y estos pueden a su vez tener o no, ¿no es cierto?, conceptos terciarios derivados. Entonces, en ese caso ya se ve, ¿no es cierto?, que hay una jerarquía en cuanto a la importancia, ¿no es cierto?, de cada uno de los conceptos que están en la cajita rosada, morada, azul o verde. ¿Ya? De ahí hay mapas conceptuales que son como un sistema, ¿ya? Aquí la información, eh, si ustedes se fijan, no hay, ¿no es cierto?, un, como, ay, a ver, perdón, sí hay un concepto central que es este de aquí, los mapas conceptuales. Y si ustedes quieren leer un poquito más en detalle, les he puesto aquí la referencia, ¿ya? Pero este concepto central tiene de manera jerárquica dos conceptos primarios derivados, pero estos dos conceptos primarios derivados ahora sí, ya en el momento, ¿no es cierto?, en que se identifican los componentes de cada uno de ellos, ustedes tienen aquí ya una cosa que más bien parece un poco como un sistema que no tiene mucho orden porque
no orden jerárquico me refiero, porque muchas de estas cajitas están interconectadas entre ellas. O sea, por ejemplo, aquí estructurados jerárquicamente tiene derivaciones hacia abajo, pero también puede provenir de dos de las derivaciones del nivel superior. Entonces se va formando, ¿no es cierto?, como una red, como un sistema en el que no es tan evidente, ¿no es cierto?, tener esta jerarquía, pero a la final no hay cajita que no tenga una relación con otra. O sea, por lo menos cada cajita, cada concepto tiene que tener una relación con otro concepto más. Hay conceptos que son complejos. Por ejemplo, el tema de la estructura jerárquica, ¿no es cierto? Este está conectado con varias cosas a la vez, ¿no es cierto? La estructura jerárquica, por ejemplo, nos ayuda a la creatividad. eh, la estructura jerárquica por lo general está relacionada, ¿no es cierto?, con información que viene de expertos y eso da una estructura cognitiva, ¿ya? Pero eso también es un elemento, ¿no es cierto?, que puede obtenerse a partir de otra de las ramas del mapa conceptual que les estoy poniendo de ejemplo. Y finalmente ustedes tienen algunos que son una red completa, ¿no es cierto?, de terminología alrededor, ¿no es cierto?, de un tema central. Aquí el tema central es el papel de la tecnología. Si aquí se fijan ustedes, este mapa conceptual es un poquito más impactante al nivel gráfico, ¿no? Entonces, de este tema central, de la pregunta, ¿no es cierto?, que se quiso contestar con esta estructura, o sea, ¿cuál es el papel de la tecnología en la sociedad? ¿Ya? Entonces, el papel de la tecnología, ¿no es cierto? Aquí nos ayuda a analizar el proceso educativo, eh, es el que nos ayuda, ¿no es cierto?, a relacionar el conocimiento con los medios de comunicación. eh, Aquí, ¿no es cierto?, también sirve para integrar y transferir el conocimiento, los procesos, y cada uno de estos, ¿no es cierto?, tiene su propia nube de conceptos alrededor, ¿no es cierto? Entonces se va tejiendo como una red de información, si ustedes se fijan. Y no necesariamente, ¿no es cierto?, cada una de estas patas de la arañita que se va formando, ¿no es cierto?, tiene más o menos el mismo, eh, la proposición no significa necesariamente lo mismo. Ustedes tienen aquí, tienen 4 propósitos de la tecnología, ¿no es cierto? El primero, el segundo, el tercero y el cuarto, pero en este caso, ¿no es cierto? Por ejemplo, este de aquí, por la frase que tiene, implica eh, habla más bien acerca de cuáles son un poco como los reparos que uno debe tener al momento de usar la tecnología, y entonces se habla del uso responsable, ¿ya? Los demás sí hablan de un propósito, ¿no es cierto? Se utiliza, es para o sirven, ¿no es cierto? Son frases que son más o menos similares, significan lo mismo, pero para no repetir, ¿no es cierto?, se las estructura de distinta manera. Entonces aquí una proposición, por ejemplo, se lee así: el papel de la tecnología primero es para analizar el proceso educativo mediante políticas educativas, nuevos modelos, competencias claves, entornos de aprendizaje, ¿ya? Otra manera de leer esto es justo: el papel de la tecnología implica un uso responsable de las tecnologías, planteando la ética y la tecnología y la inclusión social y la cohesión. Entonces, cada una de estas frases que se va formando son proposiciones. Entonces, ustedes tienen concepto, palabra enlace, otro concepto, ¿ya? Entonces, ya van viendo cómo pueden tener distinta estructura, pero a la final estos 3 tipos de mapas conceptuales lo que hacen es sintetizar, ¿no es cierto?, la información alrededor de un tema, ¿ya? Entonces, yo les he puesto aquí algunas herramientas que ustedes tienen disponibles para hacer mapas conceptuales en línea, ¿ya? Yo con el que hice
uno de los ejemplos que tienen ustedes ahí es de este Creately, que es como el hermano del Genially, y les permite hacer un mapa conceptual de manera colaborativa y hay un montón de plantillas que se pueden bajar. En cada uno de los globitos con los números de los ítems está el enlace, ¿ya? Entonces ustedes pueden ahí navegar hasta escoger uno que les guste. A mí me gustó este, pero de pronto para ustedes es más fácil usar cualquiera de las otras. Ahí les doy, como quien dice, libre albedrío para que ustedes escojan la herramienta y entonces lo que van a hacer es justamente eso. Entonces, yo ahorita les voy a dividir en grupos. Voy a dejar de compartir mi pantalla un ratito y nos vamos a salir de aquí. Eso, ya. Están ustedes conmigo 28. Les voy a dividir en grupos de 4, ¿ya? ¿Prefieren escoger ustedes mismos los grupos o prefieren escoger ustedes mismos los grupos? Ya. Grupos de 4, porfa. ¿Ya? Y no sean malitos. En el chat me ponen grupo 1, 2, 3, 4, el que les toque, y me ponen los nombres de los integrantes del grupo para yo de una vez en el EVA armarles el grupo y que solamente tenga que subir una persona del grupo el mapa conceptual. ¿Ya? Entonces, sección de grupos. 28, sí, grupos de 4 son 7 salas, ¿ya? Y ahorita les puse para que ustedes mismos puedan seleccionar su sala. Entonces, se van a meter en sus salas y yo me quedo conectado. O sea, ustedes hay un botoncito que dice que ustedes me pueden llamar. Si no les contesto enseguida es porque estoy con otro grupo de compañeros, entonces a veces me empiezan a llamar y a llamar y no sean malos. O sea, ya les pongo un mensajito y les digo ya voy y no me bombardeen con mensajes, ¿ya? Entonces ahorita les abro la sección de grupos y les dejo habilitada la opción para que entre ustedes puedan compartirse las pantallas, ya, para que puedan trabajar en grupo. Listo. Tienen que ustedes mismos irse asignando, ¿no es cierto?, a las distintas salas. Por ejemplo, a David Maigua le voy a añadir la sala 7. Ahí, ¿con quién vas a trabajar? Bueno, ya le voté, ya no puede contestar. Pero los que vayan a trabajar con David tienen que irse poniendo ahí mismo, ¿ya? Eso, Pepa, ya entendieron. Profe, buenos días. Yo Hola, entré tarde ya te y la pongo, llamé. ¿ya? Déjame ver que todo el mundo se organice y ya te pongo en lista. Gracias.
¿Qué pasó con ustedes cuatro? Keila, Gobeli, Janely y Henry, ¿no tienen grupo? Sí, yo Eh, no tengo un grupo, ¿Dónde es pero no de sé cómo seleccionar el meter. grupo? Me sale una pantalla de color negro. ¿Me podría añadir al grupo 7, Liz? A ti. Sí, Asignar a... Espera, espera, 7 no. David. Henry eras, ¿no es cierto? Profe, yo también no sé cómo meterme a la aula 6. Yo tampoco sé. Ya, espérate. Gobeli, sala 6. Janely, Era la sala 4. 4. Ay, ¿cómo son? Y Henry, Era la sala 7, pero veo que ya se han unido. ya están 4. Te voy a poner en la 6, que están solo 2, ¿ya? Ya, no importa. No sé cómo lo hice. Ahí está aquí la profe. No sean sapos, ¿por qué están montoneados aquí? ¿Quién se Profe, va? Yo me metí, perdón. Yo fui. Ya. ¿A cuál me puedo ir? ¿Cómo me puedo ir? Que es que te boté. No sabía cómo irme, les estaba preguntando eso. Ya, déjame ver porque te hago clic encima y solo puedo parar el video, chatear, anclar, permitir grabar, quitar. Ajá, espérate, ya te quito. Ya. Gracias, profe. Y Ay, no, pero perdónenme, no sé si chicos. de todo, verás, si te bota del Zoom, Ajá. te vuelves a Ah, conectar, me voy. ¿ya? Ah, ya, Que profe. nunca me ha pasado. Ya, igual siguen, ya están 4. Pero, ¿me llamaron por algo o era por eso? Por eso. Era por eso, pero No sabían cómo sacarla a su compañera, no sean malos, ya, listo. Caterine, ¿estás sin grupo? Te boté de todo. Estás sin micrófono. Sí, perdón, lo siento. Yo iba a ser con Katy, pero nos metimos a otro grupo. ¿A cuál Las nos dos. podemos? Ajá, es que no sé a cuál nos podemos meter entonces. Nos podemos meter al 6. En la sala 1 no hay nadie. Sí, sino que ahí haríamos solo las dos. No importa. No, ya les voy a... Francisco también. ¿Quién? Ahí entró otra vez Francisco. Francisco Paucar, sala 5. Todo el mundo quiere estar en ese grupo, espérate. No, Profe, me iba a salir a la sala número 6 para completar el grupo de Majit. ¿quién es Majito? María Sala José. 6. Mm, Ya. María Entonces, José a no ti es, te voy ajá. a poner te pongo en el 6. Ok. Sí, sí, sí. Pero me pasa exactamente lo mismo que me pasó con tu compañera. Te tengo que votar y tienes que volver a entrar, ¿ya? Ya. Entonces, ¿qué hago con ustedes dos? Espérate. Si quieren nos Ten- ponga en los, si quieren nos ponen los grupos que faltan, profe, como usted quiera. Ya. O sea, no es compulsorio que ustedes dos trabajen juntas. No sé si Katy quiere, la verdad, como sea. Si quiere, trabajamos las dos. La verdad no importa, pero quiero hacer el trabajo rápido, si no, no vamos a entregar. Ya. Por Ya. Ahí ya les moví. Tiene que haberles salido una ventanita y acepten a donde les moví. Eso.
Esperemos a que se conecten todos ya. Están todavía en algunos grupos unidos ahí. Hasta se puede hacerle una pregunta, profe. Sí, En ese cuestionario que está al final de todas las presentaciones del origen de la vida, no activaba ninguna como que para subir el cuestionario. ¿Dónde ponemos las preguntas? ya les explico varias cosas, ¿ya? Eso, ya. Démosles chance de que se conecten toditos. A ver, 24. Ya. Creo que casi todos ya se volvieron a unir, entonces les quería explicar unas pocas cositas antes de que se desconecten. La primera, por aquí por el chat, pónganme los integrantes de cada grupo, porfa, ¿ya? Para yo poder organizar eso en el EVA y que ustedes puedan cargar el mapa conceptual. Entiendo que a un montón de grupos todavía les falta tiempo, ¿no es cierto? O sea, no alcanzan. Entonces, les voy a dejar el chance de que terminen el mapa conceptual hasta la próxima clase, ¿ya? Y ahí hacemos una revisión de la evolución del hombre, ¿ya? Yo les explico así súper rápido eso. Otra cosa, no sé quiénes tuvieron la oportunidad de ver al final el video de Charles Darwin, porque entiendo que algunos tuvieron problemas. O sea, no sé qué le pasa al Teams, yo por eso casi no le uso. Yo le uso para ligarle al stream y que ahí pueda cargar los videos y de ahí jalar a la hora virtual. Es una vuelta medio larga. Entonces, no estoy segura de quiénes nomás pudieron ver el video, pero sí necesito que ahorita vean el video porque eventualmente va a haber un cuestionario con las preguntas que están al final de la presentación o con otras preguntas, ¿ya? Entonces, en estos 7 días traten todos de ver el video, ¿ya? Y con los chicos que tenemos laboratorio ahorita, porfa, denme 5 minutos, ¿ya? Nos conectamos 10 y 5. Les dejo ahorita abierto este chat para que me pongan los grupos, no sé cuántos, espérate, grupo 5, grupo 6, grupo 2. Grupo 3. Me faltan todavía unos pocos grupos. Creo que grupo 1 sí nunca hubo. Pero no se desconecten sin escribirme los integrantes del grupo. A los demás les veo 10 y 5, ¿ya? Disculpen chicos, no sé quién estaba conmigo, pero no me acuerdo los nombres. ¿Me podrían decir, por favor? Yo ya tengo escrito, solo no sé el número de grupo, no sé el número de sala. Creo que éramos del El 7. 7A. Creo que ustedes eran el último grupo, son a los que les pesqué así de distintos grupos. Creo que son somos el del 7. 7. Sí. Ya. Gracias. Profe, yo ya le mando mi grupo, es que todavía no me sé los nombres. ¿Ya quién eres? Yumi Kingadan. Ya. Estabas con Viviana Buitrón, aparentemente. Ya. Espera un momento. Ya. Bueno, me conecto a la otra sesión en 5 minutos. Espérenme un ratito.
Listo, profe, y le mandaron los nombres del grupo 4.